Esta tarde, estimados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga a todos. Agradezco a Dios que es bueno y me concede la oportunidad de poder glorificar su nombre, poder bendecirle, tener el privilegio de compartir la reflexión de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. En esta ocasión, quizás en un horario no habitual, debido a que este día tengo un compromiso personal que cumplir, pero bendecir a todos aquellos que toman su tiempo para conectarse y estar siempre edificándose por medio del consejo que el Señor trae a cada una de nuestras vidas por medio de la palabra. Les saluda a su hermano y amigo Humberto Portillo, desde la Iglesia de Dios en el Cantón La Paz, Bolívar, La Unión. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Es un privilegio tenerles en nuestra audiencia, que están pendientes siempre de cada una de nuestras transmisiones. Esta tarde quiero tomar un pasaje de la Escritura en Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 22. Allí vamos a leer un pasaje de la Escritura para basar lo que es la reflexión de esta tarde. La Biblia dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, por la bendición que nos regalas, el privilegio que nos concedes, mi Dios, de poder reflexionar juntos una vez más en tu palabra. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado, por la oportunidad que concedes a mis hermanos y amigos de conectarse en esta hora, Señor, para poder recibir el alimento espiritual que nuestra alma necesita, recibir de ti, oh Dios, esa palabra que siempre nos bendice, que siempre nos edifica, que a veces nos exhorta y nos desafía para que podamos ser mejores, pero entendemos que tu propósito, Señor, es edificar nuestras vidas. Por tanto, Padre bueno, a ti te ruego en el nombre de Jesús que cautives la mente y los corazones, que abras el entendimiento y que uses mi vida como un instrumento para edificación de nuestros hermanos, hermanas y amigos. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, mi Rey. Amén. Amén. Dios bendiga a los que se siguen conectando. Es un privilegio tenerles en esta transmisión. Esta tarde quiero reflexionar en la palabra del Señor bajo este pensamiento: el poder de una buena actitud. Ese es nuestro pensamiento sobre el cual vamos a reflexionar. Para poder comenzar a dejar de ser lo que antes éramos y llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, necesitamos primeramente tener una renovación en nuestra mente. Y ese cambio en nuestra mente se convierte en un cambio de actitud de nuestra parte. O sea que en estos textos que nosotros hemos tomado hoy para poder reflexionar, nos permiten comprender una verdad espiritual muy importante. El cambio de nuestra vida va a comenzar con lo que es la renovación de nuestra mente, lo que traerá como resultado un cambio en nuestra actitud. Pero, ¿qué es la actitud? La actitud es el comportamiento que una persona emplea para hacer ciertas cosas. Es decir, que la actitud no es lo que se hace, sino cómo se hace o cómo se comporta una persona al momento de hacer algo. Por eso es necesario comprender que la actitud tiene el poder de ayudarnos a transformar nuestra vida,
Pero también debemos de entender que así como la actitud tiene el poder de transformar nuestras vidas, hay otras cosas que aunque quizás nosotros querramos, no las podemos cambiar. Hay situaciones que no está en nuestro poder el modificarlas. Nosotros no podemos transformarlas porque no dependen de nosotros. Por ejemplo, en este momento tú no puedes cambiarte del lugar donde vives porque no está permitido. No puedes obtener mayores ingresos económicos porque aún las escasas fuentes de trabajo que hay están limitadas. O sea, no puedes sanarte de la enfermedad rápidamente porque eso no está en tu potestad, sino que es un proceso que se debe de seguir. No puedes hacer el viaje que quisieras hacer porque hay restricciones. No puedes quizás cambiar el vehículo que tenías pensado cambiar porque esta situación que estamos enfrentando ha tenido que modificar muchas situaciones. Ahora bien, si bien es cierto, esas cosas tú no las puedes cambiar, pero sí puedes tomar la decisión de transformar tu actitud. Y eso precisamente le traerá mucha bendición a tu vida. Una mala actitud lo único que hace es afectarnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean, porque va creando un ambiente de decepción, un ambiente de temor, un ambiente de negativismo. Pero por el contrario, si nuestra actitud es una actitud positiva, entonces las cosas van a funcionar mejor. Por eso, en esta tarde vamos a reflexionar bajo este pensamiento y tratar de responder a esta pregunta. ¿Qué hace una buena actitud? Número uno, una buena actitud tiene el poder de permitirnos ver lo que otros no ven. Dije yo que una buena actitud tiene el poder de permitirnos ver lo que otros no pueden ver. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Ahora, notemos nosotros, Pablo estaba preso cuando escribe esta epístola a los filipenses. Cualquiera que viera o conociera la situación de Pablo diría: pobrecito Pablo, está en la cárcel. Quizás tendrían lástima, quizás pensarían que Pablo estaría resentido o estaría amargado por estar preso por causa de predicar el Evangelio, pero la verdad no es así. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vemos que en Pablo, a pesar de que estaba preso, tiene una actitud positiva y él dice: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Cuando nosotros vemos las cosas desde un punto de vista positivo, comprendemos que si bien es cierto, antes de que llegara esta situación que nosotros hoy estamos viviendo y que se vive casi a nivel mundial, no habíamos tenido la oportunidad de predicar con tanta frecuencia en lo que son las redes sociales. Y quizás el mensaje del Evangelio estaba llegando a los miembros de nuestra iglesia, a los habitantes de nuestra comunidad.
Pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista positivo, esta situación ha permitido que el mensaje del Evangelio que nosotros predicamos esté llegando a otros lugares e incluso a otros países donde viven nuestros compatriotas, donde viven nuestros hermanos salvadoreños, que quizás son residentes de nuestras comunidades o en algún lugar nos conocieron y ahí han estado dispuestos para poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Aquel que lo ve desde una óptica negativa se estará quejando y pensando que hace tantos días sin salir de su hogar. Se podrá pensar en todas aquellas cosas que pudo lograr durante este tiempo, sin embargo no fue posible. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de tener una actitud positiva, porque entendemos que la transformación de la vida se va a dar primeramente cambiando nuestra manera de pensar. Pablo tenía una actitud positiva aunque estuviera en la cárcel, y eso le permitía ver lo que otros no podían ver. Porque sus presiones en el Evangelio no habían sido en vano, sino que había sucedido un progreso. Cada día el Evangelio más y más se iba expandiendo y desde ahí él tenía la oportunidad de poder compartir el mensaje de esperanza con aquellas iglesias que un día Dios en su misericordia le había permitido fundar. O sea que veámoslo bien, los hermanos estaban más motivados que antes y ahora se atrevían a predicar el Evangelio de Jesucristo. Quizás en determinados lugares los ministros no han estado por alguna razón dispuestos a pararse en la brecha, pero quizás líderes o miembros de la iglesia han tomado la iniciativa de estar transmitiendo en vivo y vaya que ha resultado de bendición. O sea, si cambiamos nosotros la actitud de queja, precisamente ante las situaciones de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que a pesar de las dificultades que tenemos, también es verdad que hay mucho por qué agradecerle a Dios, porque precisamente vamos a estar viendo lo que Dios quiere que veamos. Y yo le voy a poner un ejemplo. Yo que estoy predicando ahorita y usted que está observando esta transmisión en vivo, es muestra que la gracia y la bondad de Dios se ha manifestado para bendecirlos a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que están dependiendo de un ventilador artificial para poder respirar. Hay otras que tienen en su vida y en su ser el temor de estar experimentando un contagio porque están en la primera línea de batalla. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de alentarnos y de alimentarnos con la palabra del Señor, porque quizás hay otros que están llorando la pérdida de sus seres queridos, pero nosotros tenemos la oportunidad de adorar. ¿Se da cuenta entonces que hay razones para agradecerle a Dios? Quizás ahora usted ya no tiene ese trabajo que tanto le dolió perder. Pero si bien es cierto, quizás la pérdida de ese trabajo le ha permitido ahora tener más tiempo con sus hijos, tener más tiempo para dialogar con su esposa, tener más tiempo para poder servirle a Dios en familia. O sea, no todo lo malo que a nosotros nos pasa precisamente trae efectos negativos. Hay cosas que van a redundar para nuestro bien y para nuestra bendición. A lo mejor quizá en los tiempos de salud, fíjese bien, el trajinar de la vida es tan grande que a veces no hemos tenido la oportunidad de disfrutar la cercanía de nuestros hijos. Pero a veces cuando la situación adversa llega, se da la oportunidad de que nuestros hijos puedan estar cerca de nosotros o disfrutar la cercanía de nuestros padres, de nuestra familia, de aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal.
En este tiempo de escasez económica, a lo mejor hemos aprendido el hábito de saber invertir, de saber ahorrar. Has aprendido a administrar mejor los recursos que Dios te da. Has aprendido a ser agradecido por cada día que Dios te ha provisto. ¿Por qué? Porque hasta este momento la bendición no te ha faltado en tu hogar. Siempre has tenido lo necesario, lo cual quizás antes ni te dabas cuenta y por esa razón no agradecías al Señor. Entonces, una buena actitud nos permite reconocer que Dios siempre está con nosotros, aún en los momentos más difíciles de la vida. Aún en los momentos cuando tú crees que estás solo, que todos tus conocidos, que todos tus hermanos, que tus familiares te han abandonado, en esos momentos ahí está el Señor, que tú no lo puedes mirar, eso es verdad, pero puedes sentir su fortaleza, puedes sentir su consuelo, puedes sentir la esperanza y la fuerza que Él te da para poder seguir hacia adelante. Una buena actitud, en segundo lugar, tiene el poder para mantenernos positivos frente al negativismo de los demás. Y quiero que veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 14, del verso 1 en adelante, la Biblia dice así. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Al leer la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta que aquellos 12 espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida, 10 de ellos tenían una actitud negativa. 10 de ellos estaban viendo las cosas meramente desde la óptica humana, estaban considerando cómo podían vencer desde su propia perspectiva. Y lo único que hicieron con sus palabras fue contagiar al pueblo de temor y de desánimo. O sea, las palabras negativas a veces tienden a perjudicar a otros. Y en esos versos que nosotros hemos tomado, podemos observar algunas actitudes equivocadas que también encontramos en este tiempo. Entre esas actitudes equivocadas que nosotros encontramos en este tiempo y en las personas están, fíjese bien, los llorones. El versículo 1 dice: entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda aquella noche. Los llorones son las personas que ante cualquier situación adversa de la vida, lo único que hacen es llorar y quejarse. Son frágiles y siempre se decepcionan rápidamente y se quebrantan en su ánimo. Donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que estemos, siempre habrán personas que tendrán esa actitud.
esa actitud de hacerse víctima por todas las situaciones que suceden. Y sabe, en vez de ayudar esa situación, lo que hace es empeorar. Pero también están los que exageran los problemas. El verso 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y dijo la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. O sea, las personas que acostumbran a exagerar los problemas siempre ven más grandes las situaciones de lo que realmente son. ¿Por qué sucede eso? Porque todavía no se han dado cuenta que el Dios a quien alaban es un Dios grande. Es un Dios excelso, es un Dios que tiene control sobre todo y que con su presencia llena el universo. Pero ellos están viendo los problemas desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva de Dios. Cuando tú miras los problemas desde la perspectiva de Dios, aunque sepas que está difícil, tú tienes siempre una actitud positiva. ¿Sabes por qué? Porque el Dios al cual tú y yo servimos nunca ha perdido una batalla. Y su palabra nos confirma y nos da promesa que los que confían en Él nunca serán avergonzados. Pero también nosotros, entre todas las personas, siempre encontramos aquellos que renuncian. Dice el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para hacernos caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? O sea, este tipo de personas con sus actitudes son los que ante la primera dificultad quieren volver atrás, quieren abandonar el barco, los que toman la salida más fácil, pero que no siempre es la correcta. O sea, es fácil rendirse ante una situación. ¿Por qué? Porque luchar siempre quiere esfuerzo, siempre quiere valentía. Por eso es que el Señor dijo en alguna oportunidad que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes son los que lo arrebatan. Porque en la vida cristiana no siempre nosotros vamos a tener el corazón rebosando de gozo. A veces hay momentos difíciles, a veces hay momentos de crisis, pero ¿sabes qué? En Dios hemos aprendido a alegrarnos cuando tenemos, pero también cuando no tenemos. Porque todo es cuestión de actitud. Josué y Caleb habían visto lo mismo que habían visto los otros 10, pero ellos tuvieron una actitud diferente. ¿Por qué crees que ellos tuvieron una actitud diferente? Porque comenzaron a valorar los muchos milagros que Dios había hecho a favor del pueblo mientras estaban en el desierto. Ellos habían observado cómo, obedeciendo el mandato de Dios, Moisés había hablado hacia la mar y la mar se había dividido en dos y el pueblo había pasado en seco. Ellos recordaron que Moisés había hablado a la peña y que Dios con su poder había hecho que brotara agua. Habían visto cómo había descendido el maná, cómo Dios había dado carne para comer al pueblo. Cuando ellos comenzaron a valorar todo eso, su actitud fue una actitud distinta, una actitud positiva, muy diferente a la que los demás habían tenido. ¿Por qué? Porque ellos decidieron confiar en Dios. Ellos decidieron mirar el poder de Dios y no lo grande que podían ser sus enemigos. Cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en nuestro Señor, cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en el Dios eterno, va a ser más fácil poder sobrellevar las dificultades. Pero todo es cuestión de una buena actitud. Ante cualquier problema que podamos estar enfrentando en nuestra familia, debemos de tener una actitud positiva y decirnos a nosotros mismos: Dios ha prometido estar conmigo y yo sé que no me dejará. Y sabes, cuando tú reafirmas las promesas de Dios, esas promesas se vuelven realidad en tu vida.
El poder de una buena actitud nos motiva para poder crecer como persona. Nos motiva para poder crecer como persona. Vayamos otra vez a la Biblia y veamos lo que nos dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, el versículo 13 y 14. La palabra del Señor dice así: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Cuando nosotros hacemos referencia al apóstol Pablo, estamos haciendo referencia a uno de los hombres más prominentes, a uno de los hombres más exitosos, hablando en términos espirituales del Nuevo Testamento. O sea, estamos hablando de alguien que había tenido muchos triunfos, muchas victorias, pero él está diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Qué me dice esto a mí? Que la victoria de ayer podrá servirme como un referente para luchar hoy, pero que cada día trae su propio afán, cada día trae su propia batalla. Para que nuestra familia esté mejor, fíjese bien, el Señor quiere que nosotros avancemos, que no nos estanquemos. El Señor quiere que nosotros crezcamos en nuestra fe, en nuestra relación con Él, que nos preparemos más cada día, que nos capacitemos, que aprendamos cosas nuevas, que obtengamos nuevos conocimientos que nos ayuden para poder servir mejor. Pero para eso necesitamos tener una buena actitud. Hay personas que apenas está de 30, 35 años y dicen: no, yo ya estoy viejo, yo ya no puedo aprender. Eso no es verdad. Esa es una actitud derrotista, porque todos tenemos la capacidad de aprender, que quizás no en la misma medida que aprende un joven, eso sí es cierto, pero podemos seguir aprendiendo, podemos seguirnos preparando, podemos seguir acumulando el conocimiento. ¿Para qué? Para servir mejor al Señor y a su iglesia. Lastimosamente, muchos, fíjese bien, están estancados. ¿Por qué? No es porque no hayan oportunidades, sino porque hay mala actitud, y cuando la oportunidad llega no la aprovechan. Alguien dijo en cierta oportunidad que Dios provee la oportunidad, pero que si tú no la aprovechas, entonces desaparece. Y vaya que es cierto. ¿Por qué? Porque fíjate bien, en medio de esta situación de confinamiento, en el cual llevamos ya más de 80 días, quizás a algunos les ha servido para quejarse y decir: bueno, hoy no tenemos la oportunidad de predicar, hoy ya no podemos asistir a la iglesia, no podemos ver a los hermanos, y usar una serie, ¿verdad?, de excusas. Pero otros que hemos tenido una actitud diferente, vimos en ellos la oportunidad de predicar la palabra del Señor a través de las redes sociales y llegar a un número de personas considerable, buscar las estrategias, buscar la forma de poder alimentar la vida espiritual de nuestros hermanos, de las familias de la iglesia, poder ayudarlos en sus necesidades. Y mira, cuando eso sucede, se siente en el corazón la satisfacción de poder estar contribuyendo y a esta adversidad estarle sacando lo positivo. Por eso muchos están en un estancamiento espiritual, y ese estancamiento espiritual, fíjate bien, muchas veces afecta a nuestra familia. Hay gente que porque ya no tuvo la oportunidad de reunirse en el edificio del templo, tampoco se ha estado reuniendo con su familia. Y ha estado pensando: ay, pero es que solo mi esposa, solo mis hijos. No, es que yo no, mejor no. Óigame,
Dios nos ha dado la oportunidad para hacer de nuestro hogar un altar de adoración. Dios nos ha dado la oportunidad para poder reencontrarnos con nuestra familia y adorar juntos el nombre del Señor. Todo es cuestión de actitud, de aprovechar la oportunidad para desarrollarnos. Esta es una nueva experiencia. Esta es una nueva oportunidad. ¿Sabe por qué? Yo he tenido el privilegio de predicarle a mi familia como le predico a la gente de la iglesia. Como lo hago frente a usted a través de esta red social. He tenido la oportunidad de predicarle a ellos y enfocar quizás temas que no le competen a la iglesia, sino meramente a mi familia. Y alguien podrá decir, pero eso es usted, pastor. Pero ¿y cuál es la diferencia? Si usted también es un hijo de Dios, si usted también tiene la capacidad. Ahora, yo le pregunto, ante la oportunidad de desarrollo, de un aprendizaje nuevo o de adquirir nuevas experiencias, ¿cuál es su actitud? ¿Se emociona usted o sencillamente dice no me interesa? ¿Es positivo o es negativo? ¿Lo ve como una oportunidad o simplemente como un trabajo más? Porque va a depender de nuestra actitud. Alguien dijo, no, pues si es que entre más personas, más problemas. Óigame, nosotros tenemos que verlo no desde ese punto de vista, sino como la oportunidad que Dios le está brindando a las personas para que puedan alcanzar la salvación. Yo quiero concluir esta reflexión diciendo, recordemos lo que nos enseña la palabra del Señor. En Efesios capítulo 5 y verso 15 en adelante dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, mi hermano y mi hermana y amigo que ha estado pendiente de esta transmisión, importante es que nosotros sepamos aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Como lo he repetido, todo es cuestión de actitud. Yo dije que una buena actitud tiene el poder de permitirnos ver lo que otros no ven. Que el poder de una buena actitud nos mantiene positivos frente a las situaciones negativas. Y que el poder de una buena actitud nos motiva para poder crecer como personas y que de esa manera también nuestra familia y la iglesia del Señor siga avanzando. He llegado hasta acá con la reflexión de esta tarde. Solo deseo que la gracia de Dios esté bendiciendo su vida y que bendiga grande y poderosamente a todos los que apartan siempre este espacio en su día para poder conectarse con nosotros y escuchar la reflexión de la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos y amigos que siempre están atentos para edificarse con la palabra. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado en esta hora, de poder compartir, Señor, esta reflexión, de poder, Papá del cielo, hablar a cada uno de mis hermanos y amigos. Te ruego que bendigas a cada una de las familias de la iglesia, a la familia, Señor, de la comunidad, donde quiera que estén. Padre bueno, bendícelo. Aquellos que han estado conectados con nosotros, pendientes, Señor, de esta transmisión, donde quiera que estén, Dios de la gloria, bendíceles con tu mano de poder. Ruego a ti que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y sacie de bien el alma, concediéndonos nuevas oportunidades para seguir honrando tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre bendito. Amén. Amén. Solamente invitarles para el día domingo. Nos volvemos a conectar 4 de la tarde para compartir el consejo de la palabra del Señor. Dios les bendiga.